para que nos quede ahí de repaso. ¿Cómo vamos hasta acá, muchachos? ¿Todo claro que se escucha bien? Sí, Julio, vamos muy bien. Bueno, entonces como les venía diciendo, entonces en esa prueba científica se corre traslado al demandado, ¿cierto? La decretó el juez de oficio, por ejemplo, sí, la decretó de oficio, se practicó, dio el 99.9%, que es por lo general esa prueba de ADN siempre da eso. Entonces el demandado dice, no, yo no estoy de acuerdo, pues entonces este inciso le está diciendo, si no está de acuerdo, haga una solicitud debidamente motivada, diciendo que usted va a complementar o va a practicar un nuevo dictamen a costa suya y debe decir los errores que estima presentes en el dictamen del que le corrieron traslado. Las disposiciones especiales de este artículo sobre la prueba científica prevalecerán sobre las normas generales de presentación y contradicción de la prueba pericial contenidas en la parte general de este código. El juez ordenará a las partes que presten toda la colaboración necesaria en la toma de muestras. Tercer numeral, no será necesaria la práctica de prueba científica cuando el demandado no se oponga a las pretensiones, sin prejuicio de que el juez pueda decretar pruebas en el caso de impugnación de la afiliación de menores. Muy interesante también ese numeral, ¿cierto? Encontramos acá que hay una presunción o lo que llamaríamos la confesión ficta. ¿Esto por qué se da? Porque al demandado no ponerse a ninguna de las pretensiones, todos esos hechos que se dicen, y pues en este caso es la prueba, se presume cierto. Y como él no se opuso, le está diciendo la ley que no es necesaria esa práctica, porque como él no se opuso a ninguna de esas pretensiones, entonces está aceptando que es el papá. No sé si por ahí dejaron hasta alguien acá. Bueno, numeral 4. Se dictará sentencia de plano acogiendo las pretensiones de la demanda en los siguientes casos. Cuando el demandado no se oponga a las pretensiones en el término legal, sin prejuicio de lo previsto en el numeral 3, ¿cierto? En el que acabamos de leer. Entonces el juez, digamos que esto puede ser un proceso muy rápido en el sentido de que si yo presento la demanda, aporto el dictamen pericial a su vez, el dictamen de ADN, perdón, y ese dictamen pues dice que sí, que en efecto, pero él es el papá, estoy hablando como si fuera pues yo la mujer que estoy impugnando eso, entonces como no se opone a nada, puede dictar sentencia al juez ahí inclusive, ¿cierto? En esa misma contestación, o sea que ni audiencia inicial iríamos, o sea, así de rápido puede ser esto. Esto es también en salvaguarda de los menores de edad. Muchas veces se ve esto para declarar situaciones jurídicas pronto de los menores de edad y que no sean, digamos, no anden por ahí como con una orfandad de sus padres. Creería yo pues que sería expedito así, cuando hay un menor de por medio. Eh, si practicada la prueba genética, su resultado es favorable al demandante y la parte demandada no solicita la práctica de un nuevo dictamen oportunamente en la forma prevista en este artículo, entonces en ese caso también, como ahorita veíamos, entonces se presume cierto que entonces él es el papá o la mamá de esa persona ahí que está diciendo que deben reconocerle un padre. Quinto, en el proceso de investigación de la paternidad podrán decretarse alimentos provisionales. Este es muy importante desde la admisión de la demanda, siempre que el juez encuentre que la demanda tiene un fundamento razonable desde el momento en que se presente un dictamen de inclusión de la paternidad. Asimismo, miren ese que está subrayado, podrá suspenderlos desde que exista fundamento razonable de exclusión de la patria paternidad. Este numeral es muy importante porque eso se llama una medida cautelar, podríamos decir, bastante oficiosa, ¿cierto? Esto se da también cuando hay menores de edad y decreta el juez eh, alimentos provisionales, puede decretar alimentos provisionales, entonces como muy interesante. No sé si tienen alguna pregunta, mientras tanto voy acá resolviendo una duda que se me comentan, entonces no sé si alguien quiere hacer una intervención por ahí, una pregunta, alguna cosa, para hacer como dinámico esto.
Compañeros, entonces, no, y pues nadie dijo como nada, entonces, ¿qué? Continúo. Me dicen a ver si vamos bien o qué. Sí. Bueno, el numeral 6 nos habla de que cuando además de la afiliación el juez tenga que tomar medidas sobre visitas, custodias, alimento, patria potestad y guarda en el mismo proceso podrá, o sea, un proceso de estos que era para definir, por ejemplo, la patria, la paternidad, miren todo lo que puede acarrear. Y dentro de eso está que en ese proceso, miren lo que puede salir de un proceso de estos muchachos. Y es una presunción que en efecto es el papá, ya sea porque no se opuso a las pretensiones o porque fue renuente a practicarse la prueba. Le pueden fijar cuota de alimentos provisionales y enseguida mire todo lo que puede hacer el juez dentro del mismo proceso. Fijación de visitas, custodia, los alimentos, la patria potestad y la guarda. Todo eso lo puede hacer en este proceso un juez. Delicadísimo, ¿cierto? Delicadísimo y digamos muy sustancial el proceso, muy interesante. O sea, de los procesos así declarativos verbales más interesantes que yo he visto es este. O sea, por toda la cantidad de cosas que se puede desprender de un solo proceso y peor aún, de la no observancia de la rigurosidad del demandado en caso de una respuesta a la demanda. Por ejemplo, no quiero conseguir abogado, no me da la gana, yo no voy a responder eso. Ah, bueno, asuma ahí como papá y puede que no lo haya sido, ¿cierto? O como mamá. Entonces, muy interesante este proceso. Eh, por acá sí hay más gente. Julio, Hola. pues mira, yo tengo como también como una duda frente a eso. Pues en persona, no, en familia la profesora también nos había hablado sobre eso, pero eso también, digamos, sería como un peligro no exponer como a un niño a llevarlo a la casa o que dejarlo en la custodia de alguien que realmente no tiene ningún parentesco como tal y que esa persona tenga resentimientos hacia él o hacia la madre. Pero o sea, sí, no sé de pronto en el caso en específico del que hablaban, de pronto en No, qué cosas mira, se veían yo te situadas. hablo en el sentido de, digamos, que darle, digamos, la patria potestad, ¿ves? Permiso a estas personas para que puedan realizar una visita o poderse llevar al niño en caso tal de que se declare padre. Porque obviamente si él no va a la audiencia se le va a declarar padre, porque obviamente el juez realiza como la suposición de que es el padre porque se negó, porque si no tuviera nada que temer, iría a la audiencia o iría a, digamos, a hacer valer ese derecho o refutar frente a lo que está diciendo la madre. Sí, claro, ¿no? Y por eso te digo, y es que es gravísimo, ¿cierto? Por supuesto que la ley le está permitiendo al juez tomarse esas atribuciones, pero bueno, con el asunto, por ejemplo, de la patria potestad, es muy estricto, o sea, la patria potestad es, por ejemplo, algo muy estricto, inclusive hay un caso, es más, voy a mostrarles un caso, sino que se me va un niño cubano, que se lo llevan para Estados Unidos, ¿cierto? Las tías, o no sé, una tía y el papá pide el niño de vuelta a Cuba, eso es un caso muy mencionado, y ese caso, muchachos, el niño se lo devuelven al papá, ¿cierto? La patria potestad mientras no te la quite un juez, mientras no seas declarado que te la quitaron, el niño debe volver con el papá y la mamá, ¿cierto? Entonces es básicamente como eso ahí de que el proceso le está permitiendo al juez, claro, aparte de que si es un papá renuente y por ejemplo nunca respondió, o sea, todo depende del caso, ¿cierto? Como te digo, pueden haber arbitrariedades ahí, quizá muchas facultades al juez de lo que pueda tramitar, pero uno digamos que acordate que hay un principio, inclusive hay rector empezando el Código General y es un principio de las actuaciones de buena fe y el juez como sujeto procesal también está sumergido en eso y digamos ellos son los que tienen la confianza plena, por eso es que uno accede a la administración de justicia. Entonces, sí, el proceso no deja de ser muy polémico, Angie, claro, porque toma muchas atribuciones y de eso se trata, como de verlos y mirar que este Código General del Proceso, digamos, en salvaguarda de muchos derechos de los niños, niñas y adolescentes en Colombia, le permite tomar muchas decisiones. Inclusive, mira que hay alimentos provisionales, pues eso es una cosa bien, bien interesante. O sea, se pueden tramitar en el proceso básicamente de investigación o impugnación de la patria
de la paternidad o la maternidad, mire todos los procesos que se pueden hacer ahí. Fijar custodia, alimentos, patria potestad y guarda a la vez. Entonces, obviamente eso se hace en un proceso también aparte, pero digamos que se pueden subsumir ahí muchos aspectos sustanciales dentro de una sola decisión, ¿cierto? Entonces es eso como lo interesante de ese proceso y que acá vienen mucho a preguntar al consultorio por eso. No sé, los que ya cogieron turno se habrán dado cuenta de ello, de que mucho problema por asunto de filiación, por asunto de impugnación de la patria, de la paternidad o la maternidad. Bueno, continuamos así, continuamos entonces con el otro. Por acá. Buenas tardes, qué pena. Ay, no, alguien me puede colaborar. Este grupo es el de Procesal Civil Especial de 8TV, TA. Hola, Libet. Esto es el grupo de 8TA, pero ¿qué pasa? Que no hay docente asignado. Entonces nosotros, por iniciativa propia, pues yo propuse que abriéramos un link y trabajáramos los procesos declarativos que veníamos mencionando. Y entonces, digamos, yo estoy dirigiendo, pero soy solo un vocero y todos participan y, digamos, generamos conocimiento a partir de, pensaría yo, de muchos fundamentos que ya debemos tener. Ay, súper. Y me pueden regalar también, por favor, el grupo de WhatsApp si tienen el link por acá para yo también ingresar. Yo ahorita te lo comparto. Si alguna persona por ahí me puede hacer el favor, se lo comparte a la chica Libet. Bueno, muchas gracias. Que voy a estar pendiente entonces a esta reunión. Listo. Bueno, muchas gracias a usted por asistir. Entonces vamos a pasar a otro proceso. Les quería mostrarme lo del niño cubano. Es que no recuerdo el título de la noticia. El balsero. Acá está. Elian González. No sé si están viendo ahí a Elian González. Elian González, el gobierno de Estados Unidos, desoyendo los clamores de la airada comunidad cubana en el exilio, decidió ayer que el padre de Elian González tiene derecho a asumir la custodia de este niño de 6 años que fue rescatado en noviembre de las costas de Florida. Entonces, básicamente es cierto, eso de los papás es un asunto, tienen la custodia de sus hijos y mientras eso no lo quite un juez, eso es muy complejo, los hacen hasta devolver, y ese fue el caso de Elian González, que llegó a Estados Unidos y la justicia americana ni siquiera pudo mantenerlo allá, le tocó devolverlo al gobierno de Cuba, ¿cierto? El que lo estaba pidiendo allá un diplomático, la diplomatura exterior. Entonces, pues como interesante ver eso de las magnitudes de estos procesos del Código General. Pasemos entonces a la nulidad de matrimonio civil. ¿Alguien por ahí escribió algo? No, ok. Nulidad de matrimonio civil. Bueno, a la demanda en que se pida la nulidad de un matrimonio civil deberá acompañarse la prueba de este. Es, por ejemplo, un requisito dentro de los anexos de la demanda del artículo 82, podríamos decir, ¿cierto? Anexe, si usted quiere la nulidad del matrimonio civil, pues entonces acompañe esa copia de ese matrimonio civil, acompáñela ahí, un requisito de este proceso. Acordándome aquí un poco del profe Edier, que pues maravilloso docente que nos decía muchos aspectos así, de qué procesos necesitaban estas cositas y cosas así. Entonces acá podemos ver eso. Deberá acompañarse entonces ese registro ahí civil de matrimonio para poder que esa demanda sea admitida, ¿cierto? Si no, la van a inadmitir y tocará subsanar dentro de los 5 días siguientes. La intervención de los padres o guardadores de los cónyuges solo procederá cuando el respectivo consorte fuera incapaz. El agente del Ministerio Público intervendrá en este proceso únicamente cuando existan hijos menores y en defensa de estos tendrá las mismas facultades de las partes. Para este efecto se le notificará el auto admisorio de la demanda. Entonces hay muchos, pensaría yo que actuaría aquí en este caso, ¿qué muchachos? Cuando no tiene, digamos, padres, como que se hayan presentado en el proceso y que no haya como esa asistencia de ellos, y el Ministerio Público pues garante como institución protectora también de los derechos humanos,
entrará pues a hacer presentación del niño y se le notificará al autoadmisorio de la demanda. Desde la presentación de la demanda y en el curso del proceso, de oficio o a petición de cualquiera de las partes, el juez deberá regular la obligación alimentaria de los cónyuges entre sí y en relación con los hijos comunes sin perjuicio del acuerdo que llegaren aquellas. Entonces hay fijación también de obligación alimentaria entre los cónyuges en este proceso. Para el cobro de los alimentos provisionales se seguirá ejecución en el mismo expediente, en cuaderno separado, en el trámite del proceso ejecutivo. Copia de la sentencia que decrete la nulidad del matrimonio se enviará al respectivo funcionario del Estado Civil para su inscripción en el folio de matrimonio y en el de nacimiento de cada uno de los cónyuges. Recordemos entonces que si se declara una nulidad del matrimonio civil, hay una consecuencia sustancial muy importante, no sé si alguno de pronto la recuerda. Si se llega a declarar... Sí, Carlos. Bueno, no, ya responde. ¿Será que si se declara la nulidad se toma como que no hubiera existido nunca el matrimonio, mientras que si se divorcian sí tiene ahí unas repercusiones distintas? Perfecto. Yo creo que eso es una explicación y algo que no nos puede olvidar nunca. Al decretar una nulidad un juez de la República, ¿cierto? Y por eso, digamos, hay que hacerlo mediante ese funcionario judicial, significa que el matrimonio nunca existió. Ergo, de esto, pues la sociedad conyugal nunca se constituyó. Entonces es una consecuencia jurídica tremenda en caso de que haya una nulidad, y la nulidad del matrimonio civil o las causales están en el Código Civil, artículos 400 en adelante, no recuerdo muy bien. Pero entonces es importante eso, y como dice Carlos muy bien, en cambio el divorcio es porque en efecto hubo un matrimonio civil acorde a la ley. Esto quiere decir que no se anuló, hay un matrimonio vigente, legal. Y por lo tanto, al existir el matrimonio, pues hay sociedad conyugal y habrá que entrar a liquidar. Entonces sí, es digamos una consecuencia jurídica interesantísima la nulidad del matrimonio civil. Y es esa. Si hay una nulidad de matrimonio civil, ese matrimonio nunca existió, luego no hay sociedad conyugal. Por lo tanto, no hay nada que liquidar y bueno, es delicadísimo ese proceso también y tampoco es fácil. Tiene sus cositas ahí probatorias muy, muy difíciles. En jurisprudencia se puede ver mucho eso. El artículo 388, pasemos a otro proceso interesante, el divorcio, ¿cierto? Dale, Miguel. Julio, pero entonces, con respecto a eso de que la nulidad trae como consecuencia que nunca existió la sociedad conyugal, ¿qué pasaría con esos bienes que están dentro de la sociedad conyugal? Miguel, pues lo que pasa siempre que hay un negocio jurídico que se invalida, todo tiene que volver a su estado natural, ¿cierto? Entonces los bienes que se consiguieron, por ejemplo, dentro de la sociedad, depende del que los haya adquirido, ¿cierto? Y si fue la misma sociedad, pues entrará a partir ahí, digamos, lo que le toca como a la parte y parte. Obviamente, Miguel, hablaríamos más ahí, creería yo que es como una especie de eso tiene un nombre que también en civil lo vimos mucho, pero no es restitución, es como, pero en todo caso es como restituir las cosas a su momento otra vez normal. O sea, lo que te quiero mostrar es que no se crea la sociedad conyugal, entonces no tiene los requisitos pues como de liquidar, o sea, no sería mediante un proceso liquidatorio porque no hay un proceso liquidatorio, ¿cierto? Sino que hay problemas ahí para separar los bienes, pues no sé, de pronto en alguna otra, en algunas otras restitución de bienes, devolver otra vez el Estado como a las cosas anteriores. Me imaginaría, ¿cierto? Imaginaría que es así. Pero o sea, lo procesalmente interesante es que no se haría un proceso liquidatorio, Miguel, porque no hay una sociedad conyugal que liquidar. Sería como básicamente eso. Pero yo me imagino que como tal no nace la figura jurídica. Es como si usted y yo nos hubiéramos contratado ahí, nos hubiéramos unido para comprar unos bienes, pero básicamente pues eso nunca se dio. Ahora, qué interesante es, hombre, se podría constituir una sociedad de hecho en ese transcurso, ¿cierto? Aunque se haya anulado el matrimonio. Esas son preguntas complejas. Yo diría que sería bueno como entrar a mirar cada caso en particular. Pero todo tendría que volver a su estado, ¿cierto? ¿Cuánto pusiste vos? ¿Cuánto puse yo? Bueno, devolvámonos eso y ya. Nunca existió aquel matrimonio y no se hizo la sociedad conyugal.
Entonces eso también otra cosa, Miguel, interesante. Como no hay sociedad conyugal, adivina que se anula. Porción conyugal y alimentos. ¿Ves? Entonces, pues estoy hablando en el proceso futuro de la liquidación. Eso no se podría dar porque no existió nunca matrimonio. Entonces es como eso los aspectos interesantes. Ya lo otro, no sé, me declaro como impedido a divagar más Julio, porque está compleja la pregunta también de ver qué proceso podríamos hacer ahí, no sé. Dime, Angie. Julio, te pregunto, no sé, no me acuerdo muy bien, ¿cierto que para eso hay como una prescripción? ¿Hay un tiempo determinado el cual se puede exigir esa nulidad? Angie, sí, tiene que tener un tiempo claro, porque digamos eso no puede permanecer de manera indefinida, ese acto procesal. Ese acto procesal debe estar en el Código Civil, ¿cierto? Eso es norma sustancial y ahí debe tener el tiempo. Y, ¿sabes qué? Ya que me acuerdas, las causales para pedir la nulidad del matrimonio, si no estoy mal, cada una de esas causales tiene un propio término de caducidad o de prescripción, ¿cierto? No recuerdo. Entonces, invitación ahí también a que miremos el Código Civil, pues, cuando estemos por ahí, porque entonces nos tocaría quedarnos mucho en el proceso, o si quiere, pues miramos eso. Como les digo, estamos acá es a la de nosotros. No, Julio, no. Listo, Angie. Sí, no, y eso está mejor así porque eso lo invita a uno pues a leer más, ¿cierto? A entrar otra vez a repasar todos esos temas de familia. Por aquí hay un amigo mío, Diego Inestrosa, que es el tipo pues el especialista en la materia, pero el hombre pues no sé, por ahí hará su aporte también con eso. Sí, hombre, especialista. ¿Cómo que no? ¿Qué falta de fe te tenés? A ver, ¿qué dice Diego? La acción ordinaria es el proceso o demanda que busca la creación de un hecho por parte del juez y que se conoce como proceso declarativo. ¿Cuál es el primer artículo? La acción ordinaria prescribe en 10 años. Sí, Diego, pero acordate pues que hay una imprecisión técnica del legislador, ¿cierto? Prescriben los derechos, caducan las acciones. Entonces ahí debería decir es el derecho. Prescribe el derecho pues en 10 años, ¿no? Creo pues que es eso. O no sé, argumentame porque no entiendo cómo ahí, ¿qué querías hacer énfasis en eso? No, porque según lo que dice Angie, pues yo como por descarte entiendo que eso prescribe a los 10 años porque los declarativos prescriben en ese tiempo. Ah, ok, sí. Bueno, Las, hacemos entonces las causales de nulidad están en el 140, pero no aparece término de prescripción. No, Miguel, de pronto más adelantico. Igual mira, a ver, léete por a ver si de pronto y si no, entonces diríamos que en cualquier momento, no sé. Yo creo que sí pueden haber cosas ahí que tengan caducidad. Julio, por ejemplo, en el Código General del Proceso hay un proceso que es muy importante, es el monitor, entonces no sé si tal vez ahorita lo podemos ver. El proceso monitorio, Diego. Sí, Claro, ahorita lo vemos también. Por eso les digo, es que lo que ustedes quieran, o sea, además también porque, como les digo, estoy actuando desde de vocero, de estudiante, director del estudio de Código General del Proceso, pero no, pues no, así como que lleva pues la batuta. Por eso les digo que me hablen para yo uno no sentirse como que ve este man pues tan arbitrario. Pero entonces sigamos con el de divorcio, ¿qué? ¿O quién tiene alguna propuesta ahí? Yo digo es como para que terminemos los declarativos, como sí. Vamos bien, Julio. Ahorita de pronto después de que terminemos de repasar esos procesos, sería bueno volverle a dar una leída al 372 para que recordemos eso de la audiencia inicial. Perfecto, muy buena esa, Carlos. Si quieres, ahorita nos ayudas vos ahí con la lectura y también con los aportes tuyos ahí Listo. que tengas. Listo, bueno. Entonces miremos el de divorcio, muchachos, un proceso también muy bueno en familia, un proceso que muy apetecido, ¿cierto? Y en el que he visto por ahí mucho profesor, en especial en YouTube, que menciona que le va bien con el tema, porque ustedes saben que esto es una sociedad pues que le encanta
casarse para divorciarse porque se da cuenta que vivir con el otro es insoportable, hay que ser realistas, ¿sí o qué? Bueno, el artículo 388 nos habla del divorcio. En el proceso de divorcio y de cesación de efectos civiles de matrimonio religioso, son parte únicamente los cónyuges. Pero si estos fueran menores de edad, podrán también intervenir sus padres. El Ministerio Público será citado en interés de los hijos y se observarán las siguientes reglas. Bueno, aquí hagamos una precisión pequeñita. El matrimonio religioso se rige el matrimonio religioso, pero digamos como rito por el código canónico, ¿cierto? A nosotros acá nos interesan los efectos civiles, y para ello voy a traer algo muy interesante del profesor, este profesor que es una eminencia de nosotros, no sé si todavía estará, el profesor Monito, el señor mayor Villegas, el teórico Villegas de Civil, que nos explicaba en familia una cosa más o menos como que en el matrimonio católico existe a partir de la penetración de un miembro viril en una vagina, ¿cierto? Ahí se consuma y ahí nace el matrimonio para la iglesia. ¿Cómo nace el matrimonio en nosotros? Alguien que me diga, ¿cómo nace el matrimonio en materia civil, ¿cierto? En materia legal, que es la que nos interesa. ¿Cómo nace el matrimonio? Nadie se acuerda de eso. O sea, mejor dicho, ¿cuál es la prueba para decir que hay matrimonio? Que es básicamente eso. La prueba como tal del matrimonio es el acta, o sea, igual tiene que llevarlo a la notaría. Si no está en la notaría, no existe. Eso, pues básicamente eso, ¿cierto? Un registro civil de matrimonio. O sea, como la prueba que nos dice, vea, aquí hay matrimonio. Pues si usted no tiene esa prueba, usted me puede traer 500 testigos acá diciendo que es que los vieron a ustedes casados en un sol maravilloso en Cartagena, pero es que a ver el registro, pues, ¿cierto? Nunca nació eso. Entonces es importante tener eso en cuenta. El Ministerio Público, vuelven y lo mencionan, ¿cierto? Siempre debe estar presente cuando hayan hijos y personas menores, sujetos menores de edad dentro de ese proceso, porque es que hay que entrar a salvaguardar ahí unos derechos del menor. Primer numeral, el juez declarará terminado el proceso por desistimiento presentado por los cónyuges o sus apoderados. Si se hiciere durante la audiencia, bastará la manifestación verbal de ambos, ¿cierto? Como en todo proceso también hay un desistimiento por las mismas partes que dicen, vea, no vamos a hacer el divorcio, ¿cierto? No queremos seguir casados, es que resulta pues que nos levantamos de muy mal humor y ya sí queremos estar casados, sino que nos dio mucha rabia por algo, bueno, o no lo vamos a hacer acá, desistimos de esto porque lo vamos a ir a hacer de mutuo acuerdo y qué pereza congestionar el aparato jurisdiccional civil, ¿cierto? Eso nadie lo... qué alma tan bonita. Bueno, numeral 2. Copia de la sentencia que decreta el divorcio se enviará al respectivo funcionario del Estado Civil para su inscripción en el folio de matrimonio y en el de nacimiento de cada uno de los cónyuges. ¿Sí o qué? Entonces, esto pues queda pues inscrito de que hubo un divorcio de sus cónyuges. El juez dictará sentencia de plano si las partes llegaren a un acuerdo, siempre que éste se encuentre ajustado al derecho sustancial. Eso son sentencias anticipadas, muchachos. Eso sí se ve. Lo que pasa es que uno siempre le ha enseñado, y lastimosamente ahorita lo vamos a ver con Carlos, que el Código General del Proceso fue creado, y esto lo dicen muchos hombres que estuvieron en la creación de ese código, para que los trámites y los procesos judiciales se hicieran en la audiencia inicial. Pero les dio por meter la 373, y le cuento pues que casi todos los jueces se van hasta allá. Pero existen procesos donde hay sentencias anticipadas, claro que sí, porque acuérdense en que hay un MASC interesantísimo que es la conciliación, y ese MASC actúa tanto procesalmente como extraprocesalmente. Tercero, la muerte de uno de los cónyuges o la reconciliación ocurrida durante el proceso ponen fin a este. ¿Cierto? La muerte de los cónyuges, pues el divorcio es, digamos, ipso facto, o la reconciliación ocurrida durante el proceso, lo que les decía, no, pues, ¿qué pasa? Es que no nos vamos a separar, estamos equivocados. El divorcio podrá ser demandado nuevamente por causa que sobrevenga a la reconciliación, ¿cierto? Eso no quiere decir que hay cosa juzgada, importantísimo esto. ¿Y por qué no hay cosa juzgada? Pues porque hay unos nuevos hechos que constituyen una nueva causal.
¿cierto? Entonces, por ende no es la misma, por ende no hay cosa juzgada ni material, ni... ¿cuál es la otra? ¿Ustedes se acuerdan? Material y... bueno, el hecho es que la cosa juzgada Formal. y formal, ¿cierto? No, no se evidencia en este caso. Entonces se puede volver a usted a separar. Entonces, nos retractamos en el proceso y resulta que cuando nos retractamos nos fuimos para la casa bien bueno, todos reconciliados y ¿cómo le parece que al día siguiente llego y este man borracho pues me pega una golpiza que casi me mata y me quiero separar, ¿cierto? Otra causa diferente, entonces no me pueden cerrar a mí la jurisdicción civil, digamos, excusándose en que eso ya se había tramitado y que no habíamos desistido, ¿no? Hay una garantía también ahí como del debido proceso y del acceso a la justicia. Bueno, parágrafo. A los procesos de separación de cuerpos de matrimonio civil o religioso se aplicarán en lo pertinente las normas del presente artículo. Después de ejecutoriada la sentencia, si los cónyuges de común acuerdo solicitan que se ponga fin a la separación, el juez de plano dictará la sentencia respectiva. ¿Ustedes se acuerdan? Aquí es importante eso. ¿Cuándo está ejecutoriada la sentencia? Cuando no le caen recursos. Por lo general le caben, bueno, no, sí, tenés razón. Digamos que le cabe pues el recurso, pero tampoco interpuso en el tiempo, ¿cierto? O cuando no hay recurso, ¿cierto? No le caben recursos, ahí está ejecutoriada la Pues, sentencia. sí, me refiero que ya pasó el tiempo y ya no hay tiempo para interponer los recursos, ahí ya queda ejecutoriada. Carlos, haceme un favorcito vos ahí. Te puedes mirar del artículo 17 en adelante del mismo Código General del Proceso la competencia del juez que conoce el divorcio, si sea en única, en primera. Yo pensaría que es en primera el juez de familia, ¿cierto? Que eso se podría impugnar, creo yo, esa decisión. Podría impugnar, no, se podría apelar, es el término más adecuado. Entonces, no sé si me colaboras con eso, Carlos, para dejar este proceso ahí como full. Sí, ¿Alguna pregunta con esto, muchachos? De pronto, no sé. En única instancia se tramita, vea. Sí, Joana, sí será, bueno. Joana nos dice que sí, que en única. Complicado eso. Ahí pues, la persona que no estaba de acuerdo con ese divorcio, entonces, no sé, de pronto con una tutela porque considere una vulneración al debido proceso, en fin. Contenido de la sentencia de nulidad o de divorcio. Entonces aquí nos van a decir qué contiene la sentencia de los dos procesos anteriores que vimos, nulidad o divorcio. ¿A quién corresponde el cuidado de los hijos? Siempre que hayan hijos menores de edad. Eso tiene que tener ese requisito dentro de la sentencia. Porque como hay menores de edad, usted debe decir de quién es el cuidado, ¿cierto? Y establecer, digamos, esas visitas y bueno, y lo de la custodia y esas cosas. La proporción en que los cónyuges deben contribuir a los gastos de crianza, ¿cierto? Los alimentos, educación y establecimiento de los hijos comunes, dónde van a habitar, de acuerdo con los incisos segundo y tercero del artículo 257 del Código Civil, el monto de la pensión alimentaria que uno de los cónyuges deba al otro si fuera el caso, ¿cierto? Siempre que haya un divorcio por una de las causales que son culpables, que lo vimos con Magnolia en familia, el otro tiene derechos a que el cónyuge le pague alimentos. ¿Yo qué? Hay unas causales donde usted se embala de por vida con su cónyuge. Sí, pero esto siempre y cuando el cónyuge que no es culpable lo requiera, pues que lo necesite. Muy buen punto ese, Diego. A mí se me pasaba eso, ¿cierto? Pero, o sea que un cónyuge culpable pudiente no podría reclamarlos. Eso no sería una violación ahí al derecho. Creo que tiene que depender económicamente, creo. Sí, es que el hecho bueno, listo, pero yo pensaría que sí le deben dar alguna retribución, porque ahí hablaríamos pues, de una... Sí, no, yo le entiendo lo que quiere decir Julio, por la afectación que le hacen a uno, pues más moral, tendría que haber un reconocimiento. Sí, bueno, y los alimentos es más como un castigo ahí por usted haber faltado como esos deberes de la sociedad, del matrimonio, ¿cierto? Muy moralista, aquí hay muchos aspectos, pues, de la familia del siglo XVIII y XIX, uno no puede decir que no, porque vea, hay casos y obviamente cada caso, pero puede haber un caso donde, obviamente una causal de culpabilidad, pero hombre, puede que a ese pobre que la cagó esa vez, lastimosamente a ese se le comprobó y le toca pagarle alimentos de pronto a una persona que quizá fue muy mala durante todo
durante toda la relación, o inclusive cometió muchas más faltas, pero es un proceso judicial pues que guarda sus raíces hasta muy canónicas todavía. ¿A quién corresponde la patria potestad sobre los hijos no emancipados? Cuando la causa del divorcio determine suspensión o pérdida de la misma, o si los hijos deben quedar bajo guardia. Entonces quedamos en que en única instancia es el de divorcio, ¿cierto? Sí, eso te iba a comentar. En el artículo 21 de los jueces de familia en única instancia, el divorcio está cuando es de mutuo acuerdo, pero en primera instancia es para los demás, para las demás causales. Exacto, exacto. Eso también es muy importante. Cuando hay mutuo acuerdo, pues claro, ¿para qué dos instancias? No estamos de acuerdo, pues con una decisión, una sentencia, suficiente. Pero cuando hay ahí contradictores en ese divorcio, hay que hacerlo en segunda instancia. Yo también pensaba eso porque ahí me parece pues que ahí tiene que haber una segunda instancia. Pero bueno, excelente, excelente. Entonces, para finalizar, la condena al pago de perjuicios a cargo del cónyuge por su culpa hubiera dado lugar a la nulidad del vínculo a favor del otro si éste lo hubiera solicitado. Sería de pronto esta Diego, que le pague perjuicios al cónyuge, en caso de que sea muy pudiente, solamente Sí, como y ahí entramos a mirar qué alimentos le paga, si los necesarios o los congruos. Ok, bueno, muy interesante eso también. Numeral 6, el envío de copia de las piezas conducentes al proceso de autoridad competente para que investigue los delitos que hayan podido cometerse por los cónyuges o por los terceros al celebrarse el matrimonio, si antes no lo hubiera ordenado. Por ejemplo, una cosa que se ve mucho en los divorcios, violencia intrafamiliar. Podemos establecer ese delito, el juez remite copias a eso y se llevará a otro proceso muy distinto, que es en el ámbito penal y que por supuesto tendrá otras formalidades y exactamente otra jurisdicción diferente. Hasta aquí hemos finalizado con esos procesos verbales así, verbales general. Yo les voy a llamar verbales generales, ¿por qué? Porque aquí hay procesos de menor o de mayor cuantía y también hay procesos de única instancia, pero no por la cuantía. ¿Sí me entienden? Es básicamente eso, los generales. Y hay unos verbales especiales que son los que ahorita, del que me habló ahorita Diego, que es el monitorio, desde el monitorio en adelante. Entonces, aquí ya les pregunto yo, ¿les parece bien que veamos, o sea, qué vemos acá? No sé, ¿ustedes qué proponen? ¿Qué quieren que analicemos? Audiencia inicial, audiencia de instrucción y juzgamiento, seguimos con procesos, miramos los especiales que son el monitorio, el de expropiación, el de deslinde de amojonamiento y negro el otro. El divisorio. Y divisorio, o vemos esos. Me dirán Podemos, ustedes. yo creo que si continuamos con el monitorio, está bien porque es un proceso muy importante. Bueno, hágale pues, entonces vamos a continuar con ese. Yo voy a tomarme un traguito de agua y ahí mismo arranco. Ah, ya la tomo. Bueno, otra cosita ahí de pronto para pasar entonces a los procesos especiales. Recordemos que entonces en este artículo en el que terminamos, o sea, el que empieza con el proceso verbal sumario, que es un proceso que se tramita en única instancia,
Recordemos ahí algunas cositas importantes. Son procesos de única instancia, por lo tanto conocen los jueces civiles municipales, ¿cierto? O jueces civiles del circuito, de promiscuos, perdón, siempre que existan. Y en el caso de nosotros, jueces de pequeñas causas y competencias múltiples. Se conoce en única instancia, ya sea por la cuantía o por, el profe Deyer lo llamaba naturaleza del asunto, pero no es eso. Yo creo que está más bien es en el factor funcional. Hay unas funciones que se le encomiendan por competencia a que los jueces nada más la conozcan en única instancia. Ejemplo, el divorcio de mutuo acuerdo, como ahorita nos decía Miguel, por ejemplo. Eso no tiene cuantía, pero eso tiene un factor funcional. En los factores de la competencia hay un factor funcional y la ley le está diciendo expresamente a un juez por la funcionalidad o la función de este proceso o, bueno, su competencia la voy a determinar en única instancia de este proceso. Otra cosita, los procesos verbales normales, ¿cierto? No el proceso verbal sumario, sino el proceso declarativo verbal. Ese proceso declarativo verbal tiene el demandado 20 días para responder la demanda, ¿sí o qué? En los procesos verbales sumarios, o sea, los de única instancia, el demandado cuenta con 10 días para responder la demanda. Aspectos ahí como interesantes, ¿cierto? Bueno, ¿qué otra cosa por ahí? Ya, el proceso verbal sumario, entonces al parecer como que no lo vamos a ver. O ya ustedes, después de ahorita que terminemos estos especiales, ya lo miraremos cuáles pueden ser verbales sumarios. Yo envié ahí unas características de ese proceso verbal sumario, pues como lo más importante. Perdón, Miguel, ¿me contabas que las vas a dar tú o no? No te escuché. No, yo las mandé ahí al chat como para que las vean. Pues en resumen, ese proceso es un proceso expedito y resumido. Entonces es como coger el verbal y agilizarlo. Ah, listo, listo, Miguel, ya veo pues muy bueno ahí lo que pusiste, todos como muy bien. Eso de la demanda se puede presentar verbalmente, es complejito, ¿sí? Uno, por lo general las personas se asesoran, Miguel, y como duro pues la presentación de la demanda verbal. Hay casos, claro, pero es como poco, casi siempre pues son demandas expeditas, pero muy cortas, pero pues es como un poco común lo del verbalmente que se presente la demanda. Todo lo otro muy bueno, se pueden convocar máximo 2 testigos por cada hecho, correcto. La contraparte solo puede hacer un máximo de 10 preguntas a la contraparte en los interrogatorios, exacto. En el proceso declarativo verbal son 20, ¿cierto? En el tema de los alegatos de conclusión también, ahí se disminuyen los tiempos. En el proceso verbal declarativo, en el declarativo verbal son 20 minutos, ¿cierto? Y se pueden extender otro poquito, pues, y a las dos partes se le dará la posibilidad. Y en el proceso verbal sumario creo que es menos, no me acuerdo si son 10 minutos que se les da alegatos de conclusión, pero también era como una diferencia por ahí que se me ocurría. ¿Qué otra cosa, muchachos? Bueno, contra los procesos verbales sumarios, eso es un proceso que se termina mediante una sentencia, ¿sí o qué? Y no admite recurso de apelación porque no hay segunda instancia, ¿cierto? Entonces, importante también eso. Julio, Hola. Estos son los procesos que llevamos en el consultorio, pues, siempre y cuando aparezcan, pues, en la ley. Eso, lastimosamente, no, ojalá uno conociera y pudiera llevar de todos los procesos de mínima cuantía acá en el consultorio, todos los verbales sumarios, pero simplemente hay unos ahí que la ley nos da. A propósito de eso, la nueva ley que regula los consultorios es la 2113, si no estoy mal, que está regulando otros y que dio otras posibilidades, sino que tenemos que entender que nuestro consultorio también es de una corporación y quizás no tiene, digamos, el mismo campo de acción y de aplicación que las universidades verdaderamente constituidas, legalmente no, o sea, como con un campo de acción más amplio y consideradas por el Ministerio de Justicia
en derecho en ese caso, como con esa capacidad universitaria de llevar procesos un poco más complejos. Julio, mira, Hola. pues yo sé que no nos íbamos a detener en pero realmente lo de la presentación de la demanda verbalmente no es tan difícil, porque el mismo artículo lo dice en el 391, que la demanda se presenta verbalmente ante el secretario y con esto se va a levantar acta que firmará pues las partes y ese secretario. Entonces no es como tan difícil eso. Ah, sí, Miguel, no, pero mira que inclusive ahí en el enunciado lo que te decía, no, es que lo permite y digamos sería lo más adecuado. Pero, por ejemplo, yo te la pongo, Miguel, en el caso de la pandemia, esa demanda verbal, por ejemplo, ¿cómo actuaba? ¿Complejo, sí o qué? Porque los despachos cerrados, ¿cierto? Muchas cosas, inclusive, mira que se empezaron a abrir canales y mira que es raro porque dice el artículo 391 que se debe cumplir los requisitos del artículo 82, ¿cierto? Como cualquier demanda. Y aparte de ello, de cumplir esos requisitos, pues también se podrá hacer verbal, pero cumpliendo esos requisitos. Ahora, que hay casos de eso, sí, Miguel, inclusive, pues obviamente no te discuto eso, muy bueno eso. Entonces, muy interesante, pues, como esa apreciación que hace de que es un proceso que se puede tramitar verbalmente. Muy interesante eso. Podemos entonces pasar al monitorio. Por ahí veo una mano levantada, la de Camilo. Contame, Camilo. Camilo, esta es la materia procesal civil especial, exacto, del grupo de 8TA. ¿Qué sucede? Que no hay profesor. Esto que estamos haciendo somos los estudiantes mismos que nos tomamos la tarea de repasar asuntos procesales y sustanciales interesantes de este código, pues en alusión ahí como a la iniciativa estudiantil y a la generación de conocimiento en materia procesal civil. Profe, era para preguntar si esto es civil especial. Camilo, sí, no me escuchaste, yo te respondí, te acabo de responder, no sé si o no tenía el micrófono. No escuché. Ah, Camilo, no, ¿qué más? Parce, yo soy estudiante, yo no soy profesor, no hay docente en la materia. Lo que sucede es que nosotros, de iniciativa propia, decidimos hacer esta clasecita repasando temas importantes del Código General del Proceso, conversando un poco y generando conocimiento en materia procesal civil. Era eso, Camilo. Entonces, bienvenido si quieres. Súper, me parece súper, pero me gustaría saber qué pasó con Flower y pues que él ya había dado unas pautas y todo. Camilo, sí, lo que pasa es que le quitaron la materia, pero digamos que ese temita lo podemos hablar por ahí por WhatsApp para que continuemos acá con el tiempo que tenemos para... Dale, Hágale. ya hablo por WhatsApp, muchas gracias. Bueno, Camilo, Dale. Bueno, bien. Muchachos, entonces empezamos con el monitorio o mejor con el de expropiación. Bueno, entonces recordemos, hay 4 procesos especiales. Se llaman procesos declarativos verbales especiales, ¿cierto? Entonces, tenemos procesos declarativo verbal, que ese es los que estábamos más o menos mirando ahora, que se tramitan ya sea, se tiene en cuenta ya sea de acuerdo a la cuantía, ya sea menor o mayor cuantía. Tenemos los procesos verbales sumarios. Estos procesos verbales sumarios se conocen en única instancia, ya sea por el factor funcional o porque no exceden los 40 salarios mínimos mensuales legales vigentes y se les llaman procesos de única instancia. Y tenemos dentro de los procesos declarativos otros que se llaman procesos declarativos especiales. Especiales porque procesalmente tienen como unos contenidos o unas aristas, retomando la palabra del profe Eder, unas aristas especiales, entonces los separa también el Código General del Proceso, ustedes lo pueden ver ahí en el título, procesos declarativos especiales. Porque entonces empecemos a leerlo. El primero es la expropiación, el proceso de expropiación judicial. Recordemos que la expropiación
Hay un proceso administrativo y hay un proceso judicial, ¿cierto? El proceso administrativo, no nos podemos detener en él, es un proceso de la jurisdicción contencioso administrativa, y al que nos interesa es la expropiación en materia judicial, en materia civil, ¿cierto? Ese es el que nos interesa a nosotros hoy. Este proceso de expropiación se sujeta a unas reglas, ¿cierto? La demanda, para ser claros, tiene lo mismo que el del artículo 82 del Código General del Proceso, el mismo contenido, eso sí no varía, ¿cierto? Porque, digamos, ese es los requisitos generales de cualquier demanda, ¿cierto? Podrán haber algunos por ahí que se le puede quitar o poner otra cosita, pero eso es lo que lo hace especial, ¿cierto? Que hay unas reglas especiales. Entonces vamos a mirarlas. Primero, la demanda se dirigirá contra los titulares de derechos reales principales sobre los bienes, y si estos se encuentran en litigio, también contra todas las partes del respectivo proceso, ¿cierto? Entonces tenemos aquí que convocar o hacer parte de lo que llamaríamos, por ejemplo, en un caso de esto sería un litisconsorte necesario, ¿cierto? Porque, por ejemplo, si yo no, esa demanda no la hago contra una persona que tenía un bien real, a ese demandante no lo cito que tiene un proceso, un bien real, pues digamos que puedo estar ahí generando una nulidad después en el mismo proceso. Bueno, ¿qué tiene de especial este requisito? Ahí por lo que nos dice Diego. El demandante no podrá proponer excepciones de ningún tipo. ¿Pero por qué? Y acá les explicaría el por qué no me puede... El demandado, perdón, demandado. me equivoqué. Ah, y yo dije demandante, ¿ok? Bueno, Sí. Entonces yo fui el que me equivoqué, yo. Bueno, el demandado no propone excepciones de ningún tipo, y ¿saben por qué? Porque ya hubo un proceso administrativo anterior donde el administrado podía defenderse. Esa es la explicación jurídica y jurisprudencial que dan al por qué no hay excepciones. ¿Debatido ese asunto? Sí, porque entonces no tiene sentido, pues claro. ¿Para qué entonces ese proceso? Y yo no estoy de acuerdo, no me dejan oponer excepciones de ningún tipo, ni previas, ni de mérito. Básicamente estoy maniatado, ¿cierto? Pero vamos a mirar que hay como unas defensas pequeñitas. Igualmente se dirigirá contra los tenedores cuyos contratos consten por escritura pública inscrita y contra los acreedores hipotecarios y prenderos que aparezcan en el certificado de registro. Entonces, conclusión, esa entidad, por lo general el Estado es el que promueve acá, el demandante es el Estado en este caso. El único que puede expropiar en Colombia tierras es el Estado. Eso que nos quede muy claro. Aquí que ningún particularucho, pues, como por ejemplo, tuvimos acá mucho manejos de la ley agraria que le robaron al campesino tierras expropiadas, amañando la ley, ¿cierto? La ley de restitución de tierras y la reforma agraria por allá del 2011, que fue la marcha terrible de los campesinos muriéndose de hambre y reclamando tierras porque los robó literalmente familias del Estado. Agroingreso seguro, en fin, la expropiación la han hecho aquí particulares amañando la ley para robar a los sectores populares. Eso pues que quede ahí como anotación. Entonces la expropiación, en este caso el demandante es el Estado, es la nación, la nación, el Estado colombiano, y el demandante será un particular por lo general, ¿cierto? Entonces, importante dentro de ese primer numeral leído es que aquí deben haber notificaciones muy estrictas y a todo el mundo. Inclusive aquí podríamos hablar hasta que a la entidad del Estado muchas veces se curan en salud y demandan indeterminados también, ¿cierto? Que no vaya a aparecer a nadie por ahí con nada. Entonces, eso es importante. El numeral 2, la demanda de expropiación deberá ser presentada dentro de los 3 meses siguientes, miren, a la fecha en la cual quedar en firme la resolución que ordenare la expropiación. So pena de que dicha resolución y las inscripciones que se hubieran efectuado en las oficinas de registro de instrumentos públicos pierdan fuerza ejecutoria. ¿Se acuerdan de la pérdida de fuerza ejecutoria de los actos administrativos? Sin necesidad de pronunciamiento judicial o administrativo alguno. Tiene 3 meses para presentar la demanda, la administración, cuando esa resolución queda en firme ordenando la expropiación. Si no lo hace, pierde fuerza ejecutoria el acto administrativo, por lo tanto, ese acto administrativo no será oponible
a ese particular. El registrador deberá cancelar las inscripciones correspondientes a solicitud de cualquier persona previa constatación del hecho. Numeral 3. A la demanda se acompañará copia de resolución vigente que decreta la expropiación, ¿cierto? Entonces, en la demanda, aparte de los requisitos del 82, mire lo que debe anexar la entidad: copia de la resolución, acto administrativo vigente que decreta la expropiación, un avalúo de los bienes objeto de ella, y si se trata de bienes sujetos a registro, un certificado acerca de la propiedad y los derechos reales constituidos sobre ellos por un periodo de 10 años si fuere posible. Entonces, documentos que se aportan en este proceso: resolución que decreta la expropiación, avalúo de los bienes objeto de ella, y si se trata de bienes sujetos a registro, o sea, inmuebles o muebles que por su naturaleza jurídica tienen que registrarse, deben también aportarse eso, ¿cierto? El avalúo de esos bienes. Y el certificado acerca de la propiedad y los derechos reales constituidos sobre ella por un periodo de 10 años si fuere posible. Eso es lo que hay que aportarse en esa demanda. Eso es lo que lo hace también especial, que debe aportar unos documentos. No la aporta la entidad, pues el juez inadmite, subsana en 5 días. No aportó, como no hay inadmisión sobre la inadmisión, rechaza el juez, vuelve y presente. Numeral 4. Desde la presentación de la demanda a solicitud de la entidad demandante se decretará la entrega anticipada del bien. Oiga esto: desde la presentación de la demanda a solicitud de la entidad demandante se decretará la entrega anticipada del bien. ¿Especialísimo o no es especialísimo ese pedazo? Tremendo. O sea, ni siquiera ha iniciado el proceso y yo tengo que entregarla anticipadamente, el juez la puede decretar. ¿En qué proceso pasa eso de los otros? Pues así es, de la presentación de la demanda, con esa rigurosidad, difícil, ¿cierto? Siempre que aquella consigne a órdenes del juzgado, la entidad, el valor establecido en el avalúo aportado. Si en la diligencia el demandado demuestra que el bien objeto de la expropiación está destinado exclusivamente a su vivienda y no se presenta oposición, el juez ordenará entregarle previamente el dinero consignado siempre que no exista gravamen hipotecario, embargo ni demanda registrada. ¿Qué sucede acá? Que le dan la plata del avalúo que hace la entidad, se la dan a él, si esa es la vivienda. ¿Para qué? Para que vaya y busque una casa. Para eso es básicamente, para que tenga donde vivir, es eso. Y le dice: siempre que no exista, le vamos a dar ese dinero a usted, ese avalúo que la entidad está aportando, se lo vamos a entregar a usted. Primero, cuando nos demuestre que esa casa en la que le vamos a expropiar, en que se le va a expropiar, es para su vivienda. Y segundo, que eso no tenga gravámenes hipotecarios, embargados ni demanda registrada, ¿cierto? Porque digamos que ahí hay es endeble ese bien, entonces pues, tendrán sus razones ahí también. Numeral 5. De la demanda se correrá traslado al demandado por el término de 3 días. Otro importante asunto, ¿cierto? Porque ya vimos cuánto es el traslado de la demanda en un proceso general, sin estas disposiciones especiales. 20 días si es un proceso declarativo verbal, y 10 días si es un proceso declarativo verbal sumario. Y acá la demanda se corre por 3 días nada más. No podrá proponer excepciones de ninguna clase, lo que nos decía el negro ahora. Mira. En todo caso, el juez adoptará los correctivos necesarios para subsanar los defectos formales de la demanda. Ejemplo, competencia, ¿cierto? No, y el competente remita. Transcurridos 2 días sin que el auto admisorio de la demanda, transcurridos 2 días sin que el auto admisorio de la demanda se hubiera podido notificar a los demandados, el juez los emplazará en los términos establecidos en este código. Copia del emplazamiento se fijará en la puerta de acceso al inmueble objeto de la expropiación o del bien que se encuentra en los muebles. Entonces, aquí no hay que, por ejemplo, gastar ese requisito de notificación por aviso. No se pudo notificar personalmente, en plaza, ¿cierto? El juez emplazará. El juez es el que hace el emplazamiento. Interesante. Numeral 6. Cuando el demandado esté en desacuerdo con el avalúo o considere que hay lugar a indemnización por conceptos no incluidos en él o por un mayor valor, deberá aportar un dictamen pericial. Entonces, interesante, un dictamen pericial elaborado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y GAC o por una loja de propiedad raíz, del cual se correrá traslado al demandante por otros 3 días, ¿cierto? Si no se presenta el avalúo, se rechazará de plano la objeción formulada. En términos generales, la única prueba en este proceso posible es el perito que se contrapone al avalúo de ese bien. No hay más. O sea, básicamente esa es la defensa. Julio, ¿y bajo qué figura lo presenta? ¿Cómo así?
Sí, porque no puede presentar excepciones, entonces, ¿cómo? Esa es una muy buena pregunta. Yo me imaginaría que en los 3 días que le corren de la demanda, él responderá, me imagino que en un oficio, en un memorialcito, ¿cierto? Diciendo que desea un peritaje propio de él, pero no poniéndolo como excepción, ¿cierto? Creería yo que es eso, negro, porque entonces como más, ¿cierto? Igual tiene el derecho, entonces como lo presente, digamos que será no muy relevante, excepto si menciona excepciones. Eso puede sacar al juez de ahí y decir, no, pero ¿cómo hay que excepciones y aquí no aplica? Entonces, yo imagino que porque mire lo que dice, cuando el demandado esté en desacuerdo con el avalúo, tiene 3 días, se acuerda de que le corrieron la demanda por 3 días, y en esos 3 días él dice, vea, es que no estoy de acuerdo con ese precio, tengo un perito para esto, bueno, se lo hace saber al juez. Y se le corre traslado al demandante por 3 días, otra vez, ¿cierto? Vuelve otra vez la demanda, eso que está aportando él del perito por 3 días. Si no se presenta el avalúo, se rechazará de plano la objeción formulada. Entonces le dan un tiempo ahí para presentar el peritaje. A petición de parte, la parte interesada y sin necesidad de orden judicial, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi rendirá las experticias que se le soliciten, para lo cual el solicitante deberá acreditar la oferta formal de compra que haya realizado la entidad. El Gobierno Nacional reglamentará las tarifas que haya logrado. Bueno, vencido el traslado de la demanda al demandado o del avalúo al demandante, ya vimos, ¿cierto? Porque hay 2 traslados. Según el caso, el juez convocará audiencia en la que interrogará a los peritos que hayan elaborado los avalúos y dictará la sentencia. Recordemos aquí, por ejemplo, en este caso, esto es un proceso que solamente conocen los jueces civiles del circuito y conocen en única instancia. ¿Me colaboran con la confirmación de la única instancia, por favor, en las competencias? Eso también está del 17 en adelante. Porque la expropiación también puede ser de doble instancia, según Sí. el artículo 20 de este código. ¿Qué dice? Sí, por eso te dije que confirmáramos bien esa parte. Estoy seguro que es el juez civil del circuito el que conoce ese tema. No recuerdo de la instancia. Yo pensaría que en única, no sé. Mira, a ver. Pero sigamos leyendo. Bueno, vencido el traslado de la demanda, dictará la sentencia, ¿cierto? En la sentencia se resolverá sobre la expropiación y si la decreta ordenará cancelar los gravámenes, embargo e infracciones que recaigan sobre el bien y determinará el valor de la indemnización que corresponde. El demandante deberá consignar el saldo de la indemnización dentro de los 20 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia. O sea, el demandante deberá consignar el saldo de indemnización dentro de los 20 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia. Entonces, hay una sentencia que dice, en efecto, exprópiese ese bien a fulanito. Tiene la entidad 20 días para consignar la indemnización, esto es, el dinero por ese bien. Si no realiza la consignación oportunamente, el juez librará mandamiento ejecutivo contra el demandante. El mismo juez libra mandamiento ejecutivo y podemos pasar de una expropiación a un mini ejecutivo dentro del mismo proceso. ¡Qué maravilla! Otra especialidad del proceso. El mismo juez, que es un juez que va a conocer un proceso declarativo, puede librar mandamiento ejecutivo contra el demandante. ¿Con qué? Con la sentencia que está diciendo que se decreta la expropiación. ¿Cuál es el título ejecutivo de esa sentencia? Dale. Julio, si es en primera, artículo 20, numeral 5 de los de expropiación, primera instancia. Los civiles del circuito. Importante eso. Igual complicado, ¿cierto? La tiene que tener un demandante complicadísimo, un demandado complicadísimo para que eso se vaya hasta segunda instancia, ¿cierto? Tiene que ser pues que los errores en la prueba pericial y que pues que haya una vulneración ahí terrible, pues, ¿cierto? No sé, pero eso para llegar a segunda instancia, porque imagínense, ya teníamos un proceso administrativo, enseguida vamos a un proceso en primera instancia y enseguida vamos a segunda. Yo no sé, habría que entrar, buena investigación esa. ¿Cuántos procesos en Colombia de expropiación en materia judicial se van hasta segunda instancia? Yo diría que muy poquitos. Bueno, continuemos. Entonces, una vez que ejecutoria la sentencia y se realice la consignación a órdenes del juzgado, el juez ordenará la entrega definitiva del bien.
Realizada la entrega, se ordenará el registro del acta de la diligencia y la sentencia para que sirvan de título de dominio al demandante, ¿cierto? Quedó dueño de esa propiedad. Realizada la entrega, se ordenará el registro. 11. Cuando en el acto de diligencia de entrega se oponga un tercero que alegue posesión material o derecho de retención sobre la cosa expropiada, la entrega se efectuará, pero se advertirá al opositor que dentro de los 10 días siguientes a la terminación de la diligencia podrá promover incidente para que le reconozca su derecho. Si el incidente se resuelve a favor del opositor, en el auto que lo decida se ordenará un avalúo para establecer la indemnización que le corresponde, la que se le pagará de la suma consignada por el demandante. El auto que resuelve el incidente será apelable en el efecto diferido. Puede aparecer un tercero por ahí de la nada, ¿cierto? Y decir, es que yo soy poseedor de ese bien, yo necesito que se me reconozca una indemnización, y entonces el juez con esa indemnización que da la entidad le reparte también a ese tercero damnificado. ¿Quién recuerda el efecto diferido de la apelación? ¿Qué significa el efecto diferido? Yo no recuerdo eso, entonces vamos a hacer un recorderis de los dos anteriores. Tenemos en la apelación 3 efectos en los que se conceden las apelaciones en materia procesal civil. Uno es efecto devolutivo, esto quiere decir, apelo la decisión al juez de primera instancia, ¿cierto? El juez de primera instancia, apelo la decisión del juez de primera instancia, y en el efecto devolutivo significa que el juez de primera instancia va a seguir actuando hasta que resuelva el juez de segunda instancia la apelación que yo hice. Ese es el efecto devolutivo, ¿cierto? Quiere decir que no se para el proceso en primera instancia. Y el efecto suspensivo quiere decir que cuando apelo la decisión del juez de primera instancia, ese juez de primera instancia no puede seguir obrando so pena de nulidad, no puede seguir obrando en el proceso hasta que el juez de segunda instancia decida sobre ese recurso de apelación. Y el efecto diferido, necesito que alguno por ahí me colabore porque yo no me acuerdo de ese efecto. Sigamos leyendo entonces mientras por ahí resulta alguna voz. Bueno, numeral 12, registrada la sentencia del acta, se entregará a los interesados su respectiva indemnización, pero si los bienes están grabados con prenda o hipoteca, el precio quedará a órdenes del juzgado para que sobre él puedan los acreedores ejercer sus respectivos derechos en proceso separado. En este caso, las obligaciones garantizadas se considerarán exigibles, aunque no sean de plazo vencido. Bueno, ahí los acreedores también entran a reclamar. Si los bienes fueran materia de embargo, secuestro o inscripción, el precio se remitirá a la autoridad que decretó tales medidas, y si estuvieran sujetos a condición resolutoria, el precio se entregará al interesado a título de secuestro. Numeral 13, a ver, ese otro para que cada uno lo lea. Cuando se hubiera efectuado entrega anticipada del bien, bla, bla. Bueno, me parece muy bien dejarlo hasta ahí, muchachos. Cada uno entonces le dará las últimas leídas, pero ¿qué les parece? A mí me parece que leímos cosas muy importantes de ese proceso, ¿cierto? Especialidades muy del proceso, muy interesantes, que sirven mucho como para entenderlo. Me imagino que por ahí anotaron las especialidades pequeñitas que tiene este proceso en particular. Bueno, Carlos nos dice que el efecto diferido es, en este caso se suspende el cumplimiento de la providencia apelada, pero continuará el curso del proceso ante el juez de primera instancia en lo que no dependa necesariamente de ella. O sea, ese acto procesal se para, pero solamente ese. Muy bien. Solamente eso que yo estoy apelando es lo que se para. De resto, el proceso continúa común y corriente. Muy interesante. Es un ejemplo, no sé. Podría ser alguna prueba que no incida, aunque las pruebas por lo general, pues, se reconocen casi siempre en el efecto devolutivo y en el efecto suspensivo, pero bueno, habría que buscar un ejemplo ahí. En todo caso, el efecto diferido nos dice que el trámite se sigue corriendo en primera instancia, pero se suspende hasta que decida el juez de segunda instancia sobre ese acto en particular que yo estoy pidiendo. Esto significa entonces que en el efecto suspensivo, el que hablamos ahora, el proceso no puede continuar hasta que la providencia la resuelva el juez de segunda instancia. Recordemos que providencias es por medio
es la forma en que se manifiestan los jueces de la República, y las providencias se dividen en sentencias y autos interlocutorios y autos de trámite o de sustanciación. Y bueno, recorderéis ahí de general, teoría general del proceso. Otro proceso bien bueno, deslinde de amojonamiento, proceso especial también, muchachos, con unas particularidades. Vayan anotando por ahí si quieren en el chat, Diego, Carlito, los que se acuerden qué especialidades tiene eso, por ahí que la tengan anotada, para que vayamos también ahí como interactuando. Artículo 400. Pueden demandar el deslinde de amojonamiento el propietario pleno, el nudo propietario, el usufructuario, el comunero del bien que se pretenda deslindar y el poseedor material con más de un año de posesión. La demanda deberá dirigirse contra todos los titulares de derechos reales principales sobre los bienes inmuebles objeto de deslinde que aparezcan inscritos en los respectivos certificados del registrador de instrumentos públicos. Artículo 401. Demanda y anexos. La demanda expresará, aquí es donde también tienes cosas muy particulares, los linderos de los distintos predios y determinará las zonas limítrofes que habrán de ser materia de demarcación. Eso debe ir acompañado en la demanda, expresar esos linderos con precisión. A ella se acompañará, primero, título del derecho invocado y sendos certificados del registrador de instrumentos públicos sobre la situación jurídica de todos los inmuebles entre los cuales debe hacerse el deslinde, que se extenderá en un periodo de 10 años si fuera posible. Segundo, cuando fuera el caso, la prueba siquiera sumaria sobre la posesión material que ejerza el demandante, ¿cierto? En este caso podrá solicitar que el deslinde se practique con base en los títulos del colindante. Y tercero, mire lo que hay que aportar acá, un dictamen pericial en el que se determine la línea divisoria, el cual quedará sometido a contradicción en la forma establecida en el artículo 228 de este código. Traslado de la demanda y excepciones. Entonces, bueno, la demanda es muy importante, aparte de los requisitos del 82, mire lo que hay acá que aportar. El traslado de la demanda se correrá traslado al demandado por 3 días, muchachos, como en el de expropiación. Aquí no son 10 ni 20, son 3 días. Los hechos que constituyen excepciones previas, la cosa juzgada y la transacción solo podrán alegarse como fundamento de recurso de reposición contra el auto admisorio de la demanda. Vea qué interesante esto. En este proceso, muchachos, uno no propone la excepción previa o de mérito, literalmente, sino que mediante recurso de reposición contra ese auto admisorio de la demanda, se pueden proponer la cosa juzgada, las excepciones previas, que son unas que están consagradas también en el Código General del Proceso, no recuerdo el artículo, y la transacción. Eso, por ejemplo, si pasa, yo mediante en recurso de reposición contra ese auto que admitió la demanda, le digo, vea, hay una transacción, eso ya se acordó, hay cosa juzgada porque eso ya hubo una sentencia en firme con eso y el señor está siendo temeroso, o yo propongo la excepción previa, por ejemplo, de caducidad. Ejemplo, ¿cierto? Artículo 403, diligencia de deslinde. Muy importante eso también, aquí también es muy bueno el asunto procesal. El juez señalará fecha y hora para el deslinde y en la misma providencia prevendrá las partes para que presenten sus títulos a más tardar el día de la diligencia, a la cual deberán concurrir además los peritos. El mismo día de la diligencia, aportan esas cosas y van los peritos. En la práctica de deslinde se procederá así. Primero, trasladado el personal al lugar en que va a efectuarse, el juez recibirá las declaraciones de los testigos que las partes presenten o que de oficio decrete, examinará los títulos para verificar los dineros que en ellos aparezcan y oirá al perito o a los peritos para señalar la línea divisoria. 2. Practicadas las pruebas, si el juez encuentra que los terrenos no son colindantes, declarará por medio de auto improcedente el deslinde. En caso contrario, señalará los linderos y hará colocar mojones en los sitios en que fuere necesario para demarcar ostensiblemente la línea divisoria. Tercero, el juez pondrá o dejará las partes en posesión de los respectivos terrenos con arreglo en la línea fijada. Pronunciará allí mismo sentencia declarando en firme el deslinde y ordenando cancelar la inscripción de la demanda y protocolizar el expediente en una notaría del lugar. Hecha la protocolización, el notario expedirá a las partes la copia del acta de diligencia para su inscripción en el competente registro. Bueno, entonces, importante aquí, pues el juez va hasta donde se presenta el conflicto de los bienes
y allá mismo puede dictar sentencia, va a escuchar a las partes, escucha a los peritos y él mismo hace colocar los mojones en los sitios que fueren necesarios para demarcar la línea divisoria. O sea, deslinde y amojonamiento. Deslindo porque quito, deslindo quiere decir retiro y después pongo los mojones para señalar esa línea divisoria y cumplir con el proceso divisorio. Cuarto, las oposiciones a la entrega formuladas por terceros se tramitarán en la forma dispuesta en el artículo 309. Trámite de las oposiciones. Bueno, esto también lo pueden leer ustedes, a ver qué oposiciones hay acá. Bueno, dentro de los 10 días siguientes, el opositor deberá formalizar la oposición mediante demanda en la cual podrá alegar los derechos que considere tener en la zona discutida y solicitar el reconocimiento y pago de mejoras puestas en hecha, ¿cierto? Alguno de ellos, vea, si antes de concluir la diligencia alguna de las partes manifiesta que se opone al deslinde, o sea, yo no estoy de acuerdo con esa decisión, tiene 10 días para que, oiga, por medio de demanda, y no es ningún recurso ni ninguno, demanda para que solicite el reconocimiento y pago de mejoras que se hizo en hecho. Vencido el término señalado sin que se hubiera presentado la demanda, el juez declarará desierta la oposición y ordenará las medidas indicadas en el numeral 3 del presente artículo, y ejecutoriado del auto que así lo ordene pondrá los colindantes en posesión del sector que le corresponda según el deslinde cuando no la tuvieren, sin que en esta diligencia pueda admitirse nueva oposición, salvo la de terceros, contemplada en el numeral 4 del artículo precedente. Presentada en tiempo la demanda de ella, se correrá traslado al demandado por 10 días, con notificación por estado y en adelante se seguirá el trámite del proceso verbal. Otro aspecto procesal, se presenta en tiempo la demanda, ¿cierto? En los 10 días que tiene la persona para oponerse, se corre por otros 10 días al demandado esa oposición, con notificación por estado, se notifica por estado y en adelante se seguirá el trámite del proceso verbal. La sentencia que en este proceso dicte resolverá sobre la oposición al deslinde y demás peticiones de la demanda y si modifica la línea fijada, señalará la definitiva, dispondrá el amojonamiento si fuera necesario, ordenará la entrega a los colindantes de los respectivos terrenos, el registro del acta y la protocolización del expediente. Bueno, las mejoras las puede reclamar un colindante acá, puede oponerse a la entrega mientras no se le pague su valor, que fue lo que vimos también aquí ahorita arriba. Bueno, ya. Proceso divisorio. A mí me gustaría que alguien, no sé, alguno de ustedes por ahí, que... sí, la audiencia especial de ese proceso era la que ahorita hablábamos, Dieguillo, y es allá, ¿cierto? La audiencia es allá mismo, en el terreno donde debe hacerse el proceso divisorio, perdón, de deslinde de amojonamiento. Me gustaría que alguno me ayudara con la lectura del artículo 406 para que pasemos al proceso divisorio, ¿listo? Artículo 406. Proceso divisorio. Todo comunero puede pedir la división material de la cosa común o su venta para que se distribuya el producto. La demanda deberá dirigirse contra los demás comuneros y a ella se acompañará la prueba de que demandante y demandado son condueños. Si se trata de bienes sujetos a registro, se presentará también certificado del respectivo registrador sobre la situación jurídica del bien y su tradición, que comprenda un periodo de 10 años si fuere posible. En todo caso, el demandante deberá acompañar un dictamen pericial que determine el valor del bien, el tipo de división que fuere procedente, la partición, y si fuera el caso, y el valor de las mejoras si las reclama. Dale, Carlos. O bueno, no, yo terminemos en ese artículo ahí como para... Y pasas ahorita al 407 entonces la procedencia. Bueno, cosas acá interesantes. Que nadie está obligado a vivir, ¿cierto?, en comunidad. Eso pues es una máxima que escuchamos mucho. Se puede pedir la división material siempre que esa división material se pueda. Esto quiere decir que se pueda partir materialmente, quiere decir esto físicamente, esa cosa común que se comparte. Y en caso de que eso no se pueda, pues tendrá que venderse para que se distribuya el producto, ¿cierto?
La demanda debe dirigirse contra todos los comuneros y se aporta una prueba de que demandante y demandado son condueños, ¿cierto? Si se trata de bienes sujetos a registro, se presenta el respectivo certificado, la situación jurídica del bien. En todo caso, dice que en este proceso de la demanda usted debe acompañar un dictamen pericial, ¿cierto? El demandante que determine el valor del bien, el tipo de división que fuere procedente, la partición si fuera el caso y el valor de las mejoras que reclama. Todo eso lo debe aportar, pues, dependiendo de lo que reclama dentro de la demanda. El artículo 407, pues, nos habla de que la división material será procedente cuando se trate de bienes que puedan partirse materialmente, lo que les decía, y en los demás casos, pues, se procederá a la venta. Léete, por ejemplo, léete el artículo 4.9, 4.10, 4.9 y 4.10. Carlos. Listo, traslado y excepciones. En el auto admisorio de la demanda se ordenará correr traslado al demandado por 10 días. Y si se trata de bienes sujetos a registro, se ordenará su inscripción. Si el demandado no está de acuerdo con el dictamen, podrá aportar otro o solicitar la convocatoria del perito a audiencia para interrogarlo. Si el demandado no alega pacto de indivisión, en la contestación de la demanda, el juez decretará por medio de auto la división o la venta solicitada, según corresponda. En caso contrario, convocará audiencia y en ella se dictará. Los motivos que configuren las excepciones previas se deberán alegar por medio del recurso de reposición contra el auto admisorio de la demanda. El auto que decrete o deniegue la división o la venta es apelable. 4.10. Trámite de la división. Para el cumplimiento de la división se procederá así. Primero, ejecutoria del auto que decrete la división, el juez dictará sentencia en la que determinará cómo será partida la cosa, teniendo en cuenta los dictámenes aportados por las partes. 2. Cuando la división verse sobre bienes sujetos a registro, en la sentencia se ordenará la inscripción de la partición. Tercero, registrada la partición material, cualquiera de los asignatarios podrá solicitar que el juez entregue la parte que se le haya adjudicado. 411, sí, continúo. Sí, si querés, dale, Carlos. Listo. 411, trámite de la venta. En la providencia que se decrete la venta de la cosa común, se ordenará su secuestro, y una vez practicado este, se procederá al remate en la forma prescrita en el proceso ejecutivo. Pero la base para hacer postura será el total del avalúo. Si las partes hubieran aportado avalúos distintos, el juez definirá el precio del bien. Si las partes fueren capaces, podrán, de común acuerdo, señalar el precio y la base del remate, antes de fijarse la fecha para la licitación. Cuando el secuestro no se puede realizar por haber prosperado la oposición de un tercero, se evaluarán y rematarán los derechos de comuneros sobre el bien, en la forma prevista para el proceso ejecutivo. Frustrada la licitación por falta de depostores, se repetirá cuantas veces fuere necesario y la base para hacer postura será entonces el 70% del avalúo. El comunero que se presente como postor deberá consignar el porcentaje legal y pagar el precio del remate en la misma forma que los terceros, pero con deducción del valor de su cuota en proporción de aquel. Registrado el remate y entregada la cosa al rematante, el juez, por fuera de audiencia, dictará sentencia de distribución de su producto entre los codueños, en proporción a los derechos de cada uno en la comunidad o en la que aquellos siendo capaces señalen, y ordenarán entregarles lo que les corresponda, teniendo en cuenta lo resuelto sobre mejoras. Ni la división ni la venta afectarán los derechos de los acreedores con garantía real sobre los bienes objeto de aquellas. Bueno, Carlos, no sé, de pronto si quieres dar ahí como los aspectos que encontrás especiales o quizás continuar con la lectura. Y bueno, hay otros artículos pues que nos va a contar
lo de las mejoras, ¿cierto? Cómo reclama las mejoras, cuál es el tiempo que tiene ahí ese comunero, los gastos de la división, ¿cierto? Dicen que son a cargo de los comuneros en proporción a sus derechos, derecho de compra, ¿cierto? Un mismo comunero, por ejemplo, puede comprarle a los otros, es básicamente, designación de administrador en el proceso divisorio. Cuando no haya administrador de la comunidad y solo algunos de los comuneros exploten el inmueble, entonces se puede designar también un administrador ahí mientras también se resuelve esa situación jurídica. Hay unos deberes de ese administrador y en fin. Y bueno, ¿qué otra cosa importante ahí procesal de eso? Detengámonos en que también como es un proceso verbal, como bien lo decía, entonces puede ser de menor o de mayor cuantía, ¿cierto? De acuerdo pues también al avalúo de esos bienes que hay ahí. Diría yo que es como se tiene en cuenta ahí el factor de la cuantía. El traslado de 10 días nos dice Carlos Manuel. Es extraño, ¿no? Porque mira que da el traslado del proceso verbal sumario, o sea, el tiempo en el proceso verbal sumario, pero puede tramitarse como un proceso verbal de menor o de mayor cuantía, ¿cierto? Ya sea de primera instancia, ¿cierto? Entonces, interesante eso. ¿Quiénes conocerían ahí? Pues depende, ¿cierto? Es un proceso de... el juez civil municipal por lo general, ¿cierto? Pequeñas causas en Medellín, etc. Para los asuntos de la competencia, artículo 17 en adelante, es bueno que siempre que vean un proceso, miren a ver si de pronto hay alguno que directamente la ley se lo está, por el factor funcional, dándoselo a un juez, o ya miraríamos la cuantía para establecer entonces a qué juez le compete. Podríamos pasar entonces a este proceso monitorio, que es corto. ¿Qué otra cosa se me escapa ahí de pronto de ese proceso divisorio? No requiere agotar requisitos de procedibilidad también, ¿cierto? Eso les quería decir, los procesos especiales, el de delinde de amojonamiento, expropiación, divisorio y monitorio no necesitan agotar requisitos de procedibilidad, o sea que no hay que conciliar, no se necesita conciliar para presentar demanda, ahí como a título de, pues no sé, como de datico. Y bueno, terminemos entonces con este proceso y ya ahora pasamos entonces, si todavía tienen tiempo, no les da pereza, la audiencia inicial, aunque yo diría pues que podría ser en otra ocasión o Carlos podría pronto ahorita como leernos y conversar sobre ella. Entonces, proceso monitorio. Aquí se pretende el pago de una obligación de dinero de naturaleza contractual determinada y exigible que sea de mínima cuantía, ¿cierto? Entonces es un proceso de mínima cuantía, esto quiere decir que no supera los 40 salarios mínimos mensuales legales vigentes y es para cobrar dinero exclusivamente, una obligación de dinero de naturaleza contractual que esté determinado y exigible, ¿cierto? Contenido de la demanda, el proceso monetario se promoverá por medio de demanda que contendrá lo mismo, ¿no? Muchas cosas del 82, entonces la organización previa, las pruebas que pretenda hacer valer, bueno, esto. Miren, esto es muy importante, el demandante, ¿cierto? Deberá aportar con la demanda los documentos de la obligación contractual adeudada que se encuentran en su poder. Cuando no los tenga, deberá señalar dónde están o manifestar bajo juramento que se entiende prestado con la presentación de la demanda que no existen soportes documentales. Entonces, no tengo, güey madre, le presté plata entonces a Peranito. Acuérdese que los contratos, en este caso el contrato por lo general es un contrato que se perfecciona con el acuerdo de voluntades, por lo tanto, entonces no requiere ninguna solemnidad y yo le presté a Julanito 1.000.000 de pesos, pero no firmamos nada, fue un contrato verbal, por lo tanto, el pacta es un servanda, obliga a las partes a que cumplan ese contrato aun cuando no esté escrito, ¿cierto? Pero yo no tengo documento, entonces, ¿qué pasa? Bajo la gravedad de juramento digo que me debe tanto dinero. Eso, la gravedad, bajo la gravedad de juramento, digo que me debe ese dinero y no necesito entonces los soportes documentales, ¿cierto? El lugar y las direcciones físicas, los anexos persistentes, bueno. Trámite. Si la demanda cumple los requisitos, el juez ordenará requerir al deudor para que en el plazo de 10 días
pague o exponga en la contestación de la demanda las razones concretas que le sirven de sustento para negar total o parcialmente la deuda reclamada. Entonces, 10 días para que pague o en la contestación de la demanda ponga las razones concretas que le sirven de sustento para decir que esa deuda no existe o que parcialmente sí. El auto que contiene el requerimiento de pago no admite recursos y se notificará personalmente al deudor. Miren qué interesante, con la advertencia de que si no paga o no justifica su renuencia, se dictará sentencia que tampoco admite recursos y constituye cosa juzgada, en la cual se le condenará el pago del monto reclamado, de los intereses causados y los que causen hasta la cancelación de la deuda. Si el deudor satisface la obligación en la forma señalada, se declarará terminado el proceso por pago, ¿cierto? Miren todas las consecuencias jurídicas acá para el demandado. No admite recursos, ese requerimiento de pago y se notifica pues personalmente al deudor. Si no paga o no justifica su renuencia a no pagar, se dictará sentencia que tampoco admite recursos. Hola. Julio, qué pena interrumpirte. Mira, acaban de escribir al grupo el profesor que nos está dando clases que agreguen a la profesora, ya que ella nos va a decir algo. Listo. Bueno, hágale pues. Bueno chicos, ya la agregué, entonces esperemos a ver si escribe el WhatsApp y nos dice pues que nos metamos en alguna clase, entonces terminemos con esto, listo. Si dentro de la oportunidad señalada en el inciso primero el demandado contesta con explicaciones de las razones por las que considera no deber en todo o en parte, para lo cual deberá aportar las pruebas en que se sustenta su posición, el asunto se resolverá por los trámites del proceso verbal sumario. Entonces, si este demandado responde y dice que aporta unas pruebas en las que consta que pagó, se siguen los trámites del proceso verbal sumario, ¿cierto? Y el juez dictará un auto citando a la audiencia el artículo 392, previo traslado al demandante por 5 días para que pida pruebas adicionales. Si el deudor se opone infundadamente y es condenado, se le impondrá una multa de 10% del valor de la deuda a favor del acreedor. Si el demandado resulta absuelto, la multa se impondrá al acreedor. Parágrafo. En este proceso no se admitirá intervención de terceros, ni excepciones previas, ni demanda de reconvención, el emplazamiento del demandado, ni el nombrador del curador ad litem. Podrán practicarse las medidas cautelares previstas para los demás procesos declarativos, que por lo general es inscripción en la demanda. Dictada la sentencia a favor del acreedor, proceden las medidas cautelares propias de los procesos ejecutivos. Dictada la sentencia a favor del acreedor, ya sí proceden las medidas cautelares propias de los procesos de ejecutivo. Pero no es que sea un proceso ejecutivo, ¿cierto? Eso sigue siendo un proceso declarativo verbal, solo que es expedito cuando a mí me deben dinero, solamente dinero, entonces yo no me voy por allá por un ejecutivo porque muchas veces no tengo un documento que preste mérito ejecutivo, ¿cierto? Un título que preste mérito ejecutivo, entonces hago este proceso para que se declare que ese hombre me debe a mí, que esa persona, ese sujeto, ese demandado me debe a mí un dinero. Entonces, proceso de única instancia, de mínima cuantía, frente a un juez civil municipal, que solamente sea una obligación de dinero, si no tengo documentos bajo el agravante de juramento expreso que no tengo documentos, el demandado no puede proponer recursos contra el requerimiento de pago, ni contra la sentencia, y bueno, ahí pues dejo para que leamos, y yo creo pues que es como suficiente por hoy, o no sé si esperamos a ver que la profesora Noridad diga alguna cosa y pasamos a leer el 372, que es la audiencia inicial. Entonces ustedes me dirán, veo que somos muy pocos, quedamos 9. No, sí, sigamos, Julio. Julio, en este proceso, ¿el juez qué auto expide? ¿El admisorio o el que libre mandamiento de pago? ¿Cómo así? Pregunta otra vez Manuel, Diego. La demanda.
O sea, en el proceso monitorio lo primero que el juez... Sí, ¿qué auto expide el juez? ¿El No. admisorio o el que libra mandamiento de pago? No, Yo creería que el admisorio, por ser... No, ya me acordé, hombre. Lo primero que acá se pronuncia el juez es un mandamiento de pago, sí señor, mandamiento de pago. Inclusive aquí lo dice, requerimiento de pago, acá abajo lo dice. O sea, el primer acto procesal ahí del juez es que expide un mandamiento de pago en una admisión de la demanda, que es otra especialidad interesante del proceso, pero ojo, no es ejecutivo. Mire que le da el carácter ejecutivo, pero a lo último, cuando, digamos, ese demandado sea vencido. Eso te iba a decir, Julio, cuando ya Julio. el juez da la sentencia como tal, ya se puede, después si hay incumplimiento del pago, que no hace caso omiso a lo que está diciendo el juez, ahí sí ya entraríamos a una demanda ejecutiva. Claro, porque ya tiene obviamente el documento. Claro, porque ya tendrías una sentencia que, digamos, una sentencia que establece que hubo un derecho en disputa, que no se sabía a quién le pertenecía, pero la sentencia dice que esos son los procesos declarativos, para eso se hicieron los procesos declarativos, para darle firmeza a un derecho que está en el limbo, que no se saben esas dos partes que están en un asunto conflictual a quién le compete. Entonces la sentencia me dice, este derecho se le pagan tanto, le debe tantos millones de pesos, fulanito a peranito. Eso es una sentencia, la sentencia es un título ejecutivo, por lo tanto sirve para presentar el proceso ejecutivo, ¿cierto? Entonces, habría que presentarlo, pero esto no quiere decir que el juez ahí mismo ejecute entonces al otro lo que sí puede hacer es embargarlo, hacer secuestro y embargo porque se lo permite la ley, pero no quiere decir que él haga un proceso ejecutivo ahí, ¿no? Ya con ese título ejecutivo me imagino yo que entraría esa persona, digamos, ese que sale victorioso ahí en ese caso, digamos, podría ser el acreedor y puede empezar otro proceso, pero ojo, el Código General del Proceso tiene por ahí algo que se llama, ¿ustedes se acuerdan de eso? Lo que es la conexión, que usted en un proceso... La conexidad. La conexidad. Entonces ese juez inclusive puede llevar ese proceso ejecutivo si usted lo pone dentro de un término, son como 30 días siguientes a la decisión. Ese juez podría inclusive ya hacer ese proceso. Pero eso habría que entrar a mirarlo y preguntarlo bien a un docente porque me declaro pues impedido opinar sobre eso, más cuando no me ha tocado un caso de esos a mí. Julio, entonces en este proceso monitorio se podría cobrar un título valor vencido. Pues eso es lo que está, eso es por ahí lo que se está, digamos, se está hablando mucho, de que el proceso monitorio está sirviendo para cobrar títulos vencidos. Yo te digo algo, delicado porque yo diría que maestros como Edier, que quizá manejan también, le pueden salir avantes, pero a mí me preocupa y es un asunto de la temeridad, ¿cierto? Y hasta un proceso disciplinario en contra de un abogado que vea un derecho bien perdido y lo único que haga es congestionar el aparato judicial y le demuestren que hubo mala fe, pues, de él ahí promoviendo un proceso que ya estaba perdido, un derecho prescrito o una obligación, entonces... Pero eso sí podría, porque los títulos valores, como el pagaré y las facturas, prescriben en 3 años, en cambio los declarativos prescriben en 10, entonces podría uno acudir sino que, no, pero ojo, lo que pasa es que ahí es lo que yo te digo, inclusive ahí esos procesos, usted saldría avante si no hay un demandado que haga una oposición seria, y por ejemplo, una renuencia de un deudor, pasa el proceso, weón, pero si hay un abogado también en la contraparte, serio con el asunto y que de pronto note eso, yo no sé, como te digo, puede ser difícil ese proceso cuando hay, digamos, un título o valor que ya ha perdido su vigencia. Pero no, o sea, yo como te digo, Diego, pues yo no me atrevo, yo he escuchado muchas opiniones y he visto muy poca jurisprudencia de eso, no sé qué tan viable sea. Me imaginaría que hay eventos en que sale avante y otros en que no es tan fácil, pues es que el título valor también tiene digamos, establece también que hay unos términos y pues el acto de que eso pase, me imagino que un juez también lo tendrá en cuenta y dirá, pero entonces vas a venir ¿cierto?, a intentar subsanar una cantidad de momentos procesales que dejaste pasar o de tiempo.
Yo no sé, pueden ser decisiones también mucho del juez o de lo que presente un abogado. Pero sería bueno investigar eso, Diego, eso de los 10 años que prescriben pues los declarativos o esos derechos aquí y el título valor que tiene como una especie de años precisos, depende del título valor del que hablemos. Pero no sé. Diego, ¿prescribe a los 10 años o a los 5? Porque el proceso, cuando es extraordinario, es que prescribe a los 10, ¿no? ¿Cómo así, Angie? Porque Julio está hablando de una prescripción de 10 años. En títulos valores solamente no son como 3 años, creo. Sí, los títulos valores prescriben a los 3, los ejecutivos a los 5 y los declarativos a los 10. Bueno, ahí quedamos para mirar eso como cada uno bien. Es bueno tener como claridad en eso, pero no nos pongamos de pronto a tirar muchas ideas que quizás no estemos muy concretos y bueno, muchas imprecisiones ahí que nos afecten. Bueno, la profesora yo la acabo de agregar al grupo, parece que la profesora como Noria, pero ella no, al parecer no, pues no ha hablado por WhatsApp. Entonces, yo les propongo que alguno de ustedes, no sé, Diego o Carlos o Miguel o alguno, si desea, pues coge la audiencia inicial, artículo 372, lo lee y expone como sus puntos y podemos finalizar como con Julio, este autocurso. Hola. perdona, antes de pasar, ya mencionaron lo de la multa del 10%. Es que yo creo que no escuché. En el proceso monitorio. Ah, bueno, mencionémosla, sí, interesante. No, sí, yo pasé por ahí. Sí, Si el deudor él se la pone, mencionó. sí, si el deudor Eso se te iba pone a decir. claro, si el deudor se pone infundadamente y es vencido, ¿cierto? Es vencido en el juicio, por ejemplo, el deudor, tengo las pruebas de que me debe plata y el deudor infundadamente dice, no le debo nada, no le debo nada, y yo tengo un montón de pruebas, gano el proceso, ¿cierto? Y enseguida entonces el juez puede mirar eso, lo van a condenar a, se le impondrá una multa del 10% del valor de la deuda a favor del acreedor. Entonces, si son 100 millones de pesos, tiene que pagar de multa el 10%. Si el demandado resulta absuelto, la multa se impondrá al acreedor, pero ojo, esto pasa es cuando sea infundado, ¿cierto? Eso también tiene que entrar a mirarlo el juez. Pues muchas veces, obviamente, pierden, pero no es porque hayan sido por temeridad o cosas infundadas, no porque se perdió en el proceso, es que para eso es el declarativo, para establecer derechos, pero el juez debe entrar a mirar qué tan infundado fue eso que se pretensionó. ¿Sí ves? O sea, la multa es eso, la multa, acuérdese que usted en Colombia lo multan o lo sancionan cuando hay una falta y a una falta a los principios generales del derecho, a los principios rectores, pues, como tal del derecho, o una falta al deber funcional, si estamos hablando en materia de servidores públicos, servidores, pues, del Estado. Entonces, las multas también deben ser motivadas por el juez, ¿cierto? Eso no es que Pero vayan poniendo cualquier cosa. yo ahí no concuerdo mucho con esa apreciación respecto a que debe ser infundada, pues, para que la multa sea al acreedor, porque es que estamos hablando de un declarativo en donde yo como acreedor estoy alegando que se me debe algo, y si yo soy vencido en el proceso y el demandado resulta absuelto, pues esa multa me la impondrían a mí. Pero, o sea, ¿estás de acuerdo a ver, con la literalidad del inciso o te Sí. parece que es desmedido? No, no sé. No No, te- es que creo que entendí mal entonces, porque yo le entendí a usted que si es que el demandado resulta absuelto y el acreedor pues pone o interpuso la demanda de manera infundada, pues la multa se le pone a él. Digo que yo, Claro, pero claro, no, por supuesto, no, ya, entonces sí difieres de la literalidad del inciso, porque el inciso es el que está planteando eso, no yo. pues yo no sé, yo entiendo es que independientemente, yo como acreedor, si yo entro a un proceso monitorio y yo resulto vencido en el proceso, la multa me la imponen a mí.
a pesar de tener pruebas y todo eso, si me vencieron es porque el juez lo considera de esa manera. Ah, vale. Me parece un poco, ¿qué te diría yo? Pues Así lo entiendo yo. sí, pero mira que si uno lo analiza bien, hablaríamos de una violación pues, a la igualdad jurídica, porque es que mira que la literalidad lo que me dice, si el deudor se opone infundadamente y es condenado, oiga, eso es muy importante esto, infundadamente y es condenado, se le impondrá una multa del 10% del valor de la deuda a favor del acreedor. Entonces, en primer lugar, el deudor se opone infundadamente, entonces lo condenan a una multa, vale, hasta ahí, vos estás de acuerdo, sí o qué, hasta ahí muy bien, que sea el deudor. Y dice, y si el demandado resulta absuelto, la multa se impondrá al acreedor. Ojo, o sea, el deudor resulta absuelto, el supuesto deudor. Pero ojo, ¿cómo no se la voy a poner al acreedor si también me la hace infundada? Y me hizo todo un proceso y no tenía fundamentos de nada y se demostró pues que en efecto este tipo pues vino aquí fue a perjudicar al otro y era más un asunto personal. A mí me parece Sí, obvio. o que no tenía una prueba documental, sino que hizo pues el juramento. Claro, Miguel, porque entonces vos le estarías poniendo una carga al acreedor y es la siguiente. Si salgo vencido, tengo que pagar la multa. O sea, a como de lugar, así no sea infundado. Pues entonces tendríamos que decir, Miguel, que en cualquier proceso declarativo, el acreedor que pierda, que esté solicitando una suma o el demandante, lo tendríamos que condenar en multa, pero mire que aquí hay un concepto muy importante, infundadamente, eso lo valorará el juez, ¿cierto? Sino que pues también esto es un proceso especial y por eso es que aquí está de cierta forma lo que nos decía, no me acuerdo el profesor, pero es como una fusión entre un declarativo y un ejecutivo, porque es que aquí se está declarando la existencia de una deuda y al mismo tiempo se cobra. Entonces, por eso lo entiendo de esa manera, como otra especialidad de este proceso. Pues ahí quedo yo con la duda. Sí, no, y Miguel, es que las especialidades uno las debe mirar precisamente en esos aspectos sustanciales y procesales, pero ojo, como vuelvo y te repito, todo eso debe mirar ¿qué? Recuerde que todo eso debe mirar una norma fundamental en la Constitución. Entonces, imagínate, en cualquier proceso que vos veas de esto, sería un absurdo que me pongan una multa a mí, siendo, por ejemplo, acreedor, y digamos, yo tuve todas las pruebas, pero perdí el proceso, Miguel, porque uno pierde los procesos, es que eso es el asunto jurídico. Entonces, que me condenen a multa por perderlo, aunque no haya sido infundado, me parecería una violación, pues, terrible contra el acreedor, ¿cierto? Es que traigámoslo a un caso, por ejemplo, cómo perder un monitorio si no es de otra manera. Pues, ¿cómo pierde uno un monitorio teniendo las pruebas documentales o las pruebas fehacientes de que existe la deuda? Sí, buen punto. Por ejemplo, en el caso del deudor, que no se le reconozca, en el caso del acreedor, que esa deuda no se le reconozca, ¿cierto? Sería la pérdida para él. Y en el caso del deudor, sería pagarla, reconocerse como deudor. Entonces, pues, o sea, yo pienso que ese verbo de infundado debe aplicar para los dos. Pero, Miguel, como hay un punto seguido, puede ser cierto que el demandado, si resulta absuelto, sí o sí pague el acreedor, así haya tenido todas las pruebas y haya perdido. Puede ser también hasta coherente, porque está diciendo como que, hombre, ese deudor no te debía nada, y sin embargo lo pusiste en todo un proceso judicial y saliste vencido, hombre, paga una multa. Sí, ahí, eso es lo que entiendo yo, pero ya quedo con la duda, porque los argumentos también, pues, si fuera de esa manera no debería estar seguido en ese mismo inciso, sino que sería un inciso aparte. No sé, ahí hay un problema yo veo un problema en la literalidad de ese artículo. Sí, muy interesante la apreciación que usted hace ahí de la literalidad
de esa norma, es que yo creo que también dice mucho pues del análisis que le haces a la norma, muy interesante. Eso se entrará a discutir de pronto, Miguel, quizás con un profesor por ahí que haya visto esos casitos prácticos en la vida, a ver cómo han salido. Aunque vos me convences, ¿cierto? Yo terminaría por convencerme de que ese punto seguido me separa el enunciado anterior y me está diciendo si el demandado resulta absuelto, o sea, el deudor en ese caso, se le impondrá, la multa se impondrá al acreedor. Puede ser también, ¿cierto? Y puede sonar hasta lógico porque puede poner como el deudor, sino que es que ahí es como que si la carga pues protectiva o el protectorado se fuera hacia el acreedor, hacia el deudor, perdón, o al presunto deudor. Raro, raro ese inciso ahí, ese enunciado. Bueno, yo creo que no, si quieren nos encontramos en una próxima ocasión y podemos estudiar